El día de hoy vamos a hablar sobre las estructuras de control repetitivas. En este día vamos a definir lo que son estructuras de control repetitivas. Estas estructuras se usan cuando la continuación del desarrollo del algoritmo debe iterar un bloque de instrucciones tantas veces se cumpla una condición. En el momento que la condición tente una respuesta negativa, la estructura repetitiva se va a detener. Hay diferentes tipos de estructuras repetitivas: haz mientras, mientras y para. El día de hoy vamos a hablar de la estructura haz mientras. La estructura de control repetitiva haz mientras es una estructura de control que se ejecutará al menos una vez antes de evaluar su condición. Esto quiere decir que primero va a realizar las instrucciones y después va a identificar mediante la condición si debe o no repetir estas instrucciones. La sintaxis algorítmica es la siguiente: haz instrucciones, ya sea 1 o n instrucciones, un contador que nos va a ayudar en las estructuras de control repetitivas a identificar cuántas veces se ha realizado estas instrucciones, y estas se pueden ejecutar mientras la condición sea verdadera. En un diagrama de flujo se vería reflejado de la siguiente manera. De igual manera se ven las instrucciones, el contador y la condición. Si la condición es verdadera, entonces se irá realizando las instrucciones. Si no, entonces realizará el flujo correspondiente del algoritmo. Veamos un ejemplo para tener claro lo que hace la estructura de control repetitiva haz mientras. El ejemplo dice: calcular el promedio de varios números enteros positivos diferentes del número 0. En el momento que ingrese un número 0 a la lista, se debe de calcular el promedio de todos los números ingresados. Un algoritmo como característica es que es finito. Esto quiere decir que tiene inicio y tiene fin. Después del paso número 1, que es el inicio, nosotros vamos a definir e inicializar las variables. En este caso vamos a contar con 3: datos, n y promedio. ¿Por qué vamos a utilizar esas 3? Primeramente, porque mi problema dice que calcule el promedio de varios números enteros positivos, estos siempre y cuando sea diferente al número 0. Por lo tanto, yo necesito un promedio, necesito la variable n, que van a ser todos los números enteros que se van a introducir, y vamos a utilizar la variable datos, que nos funcione como el contador de mi problema. Aquí es donde viene la estructura haz mientras. Tenemos claro que mi condición es que el número introducido tiene que ser diferente a 0, ya que al momento de ingresar ese número voy a parar de solicitar los números enteros positivos y voy a proceder a calcular el promedio de todos los números antes sumados. Veamos las instrucciones que van adentro del ciclo. Primero que nada, tengo que solicitar la introducción de todos los números enteros. Estos los voy a ir guardando en la variable n. n la voy a acumular en el promedio utilizando la fórmula promedio es igual a promedio más n. Y datos voy a ir sumándole de 1 en 1 para calcular cuántos datos he introducido. En el momento que yo introduzco el número 0, este ciclo va a parar. Esto para hacer posteriormente, como menciona mi ejemplo, sacar el promedio de todos los números ingresados anteriormente, para yo poder mostrar el resultado de los promedios utilizando la concatenación del símbolo más en el caso de los algoritmos. Ahora, si nosotros identificamos este algoritmo con mi diagrama de flujo, veamos que nosotros tenemos la parte de inicio y fin utilizando un óvalo. La inicialización tanto de variables como proceder a realizar operaciones matemáticas, utilizamos un rectángulo en donde yo solamente voy a introducir los datos que necesito, como lo que son datos, n y promedio. De ahí viene mi condición para que yo pueda solicitar el introducir el número entero, poder leerlo, poder acumular tanto los números enteros que han ido introduciendo como la cantidad de datos que yo voy introduciendo. Esto para calcularlo con mi condición, mientras que n sea diferente que 0. Si no, simple y sencillamente voy a calcular el promedio y voy a mostrar los datos solicitados. Muy bien, ahora que ya tenemos el algoritmo y diagrama de flujo, vamos a proceder a realizar el pseudocódigo. Recordando que el pseudocódigo es una forma de representar código, ya sea algoritmos, funciones u procesos, utilizando una combinación de lenguaje natural y elementos similares al lenguaje de programación. Para ello, nosotros vamos a utilizar la aplicación de PCInt. Vamos a proceder a abrir nuestra aplicación. Para ello vamos a irnos a nuestro escritorio y tenemos nuestra área de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es dar un título a mi algoritmo. En este caso vamos a ponerle el título de ejemplo. Muy bien, ya que tengamos el título de nuestro algoritmo, vamos a proceder al paso número 2, que es definir e inicializar variables. Recordemos que las variables solamente existen dos tipos:
números y letras. En esta ocasión no vamos a necesitar ningún tipo de entrada de datos que sean tipo letra. Por lo tanto, solamente vamos a definir nuestras variables como números. Los números se pueden definir entre reales y enteros. En esta ocasión, tanto los datos como los números van a ser enteros, recordando que nuestro problema nos pide calcular el promedio de varios números enteros positivos. El promedio, ese iría en número real, ya que al momento de hacer la división de la acumulación de todos los números ingresados, podría proporcionarnos un número decimal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir n como número entero. Si se dan cuenta, PCI nos da estas características especiales para poder definir nuestras variables. Vamos a definir datos de igual manera como entero y vamos a definir el promedio como real. De ahí procedemos a nuestro paso número 3, que es nuestra estructura de control repetitiva haz mientras. En esta ocasión, como nosotros estamos utilizando un software de pseudocódigo, la estructura algorítmica va a cambiar a un repetir hasta que. Justamente adentro de eso, nosotros vamos a indicar todas las instrucciones que nuestro algoritmo contempla. Vamos a poner primero nuestra condición, recordando que nuestro ejemplo nos dice que en el momento que nosotros ingresemos un número 0, la lista debe de parar de calcular. Entonces vamos a repetir hasta que n sea igual que 0. ¿Y qué vamos a repetir? Las siguientes instrucciones. Vamos a escribir el ingresa un número entero, vamos a leer lo que es n, vamos a acumular utilizando nuestra fórmula de promedio es igual a promedio más n, y de ahí vamos a calcular los datos que vamos a ir ingresando. Y muy bien, como paso número 5 voy a obtener el promedio de todos los valores acumulados, y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Promedio es igual a promedio sobre, aquí vamos a detallar lo que son los datos, que son datos menos 1, y esto porque nuestro ejemplo nos solicita que en cuanto ingresemos un número 0, los datos van a dejar de repetirse. Y esto, pues al momento de ingresar el número 0, nuestra variable datos lo va a contar. Y yo no quiero eso. Yo quiero que simplemente sean los datos pertinentes antes del 0. Es por eso que nosotros lo vamos a restar. Ahora bien, para finalizar, vamos a escribir nuestro mensaje. Y para ello vamos a poner el promedio de los datos. Vamos a utilizar el signo de la coma para poder concatenar. Y nuevamente vamos a poner datos menos 1 para que no nos cuente el 0. Vamos a finalizar nuestro mensaje de salida. Datos es promedio. Y muy bien, ya con eso nosotros podemos finalizar nuestro programa. PCInt tiene la función de ejecutar dos partes, ya sea mediante el ejecutar simple, que es directamente proporcionarnos nuestra ventana emergente, o ir identificando paso por paso qué es lo que está haciendo funcionar nuestro programa. En esta ocasión vamos a seleccionar la segunda parte, que es ejecutar paso por paso. Efectivamente se abre nuestra ventana emergente y visualmente podemos identificar cada uno de los pasos que está realizando mi programa. En esta ocasión separaré el número 8 debido a que está esperando que yo ingrese un número. Voy a ingresar el número 5. Ahí se está acumulando, lo está contando, está condicionando lo que el 5 no sea igual que el 0, y efectivamente, como no es igual, va a volver a repetir. Vamos a ingresar otro número, en esta ocasión el número 8, va a efectuar exactamente lo mismo. Como 8 no es igual que 0, va a seguir repitiendo. Voy a ingresar el número 0 ya para finalizar nuestro ciclo. Efectivamente el 0 si es igual que el 0, y saca el promedio y me muestra lo que es mi resultado. Aquí el mensaje de salida es el promedio de los datos 2, que son los dos que ingresé antes del 0, es 6.5. Y así nosotros finalizamos nuestro programa. Otra de las ventajas de PCInt es que nosotros podemos diseñar nuestro diagrama de flujo de acuerdo al algoritmo que nosotros estamos empleando. Lo podemos hacer de igual manera a la inversa si a nosotros nos facilita elaborar diagramas de flujo, pero se nos dificulta lo que es realizar el algoritmo como tal. Espero que esto les haya ayudado y nos vemos en el siguiente video.